viene la parte de hablar, ¿no? Bueno, Sí, claro. me oye, soy el profesor Gianfranco Favier. También. Entonces, señor, bueno, quiero felicitar a los ponentes, los 4 ponentes, porque nos mostraron un mundo fascinante y complejo en cierta forma, de todas formas, con muchos elementos del conocimiento. Así que lo que me inspira esta charla es que para enfrentarme al conocimiento hay que tener humildad. De todas maneras, tengo 2 noticias para los presentes y en particular para los ponentes. La primera es que este año salió un artículo que propone la existencia del classical entanglement, o sea, el entrelazamiento clásico. Existe el cuántico, el entrelazamiento cuántico, y parece que hay también una forma de tenerlo en el mundo clásico. Y si fuera así, me parece, o parece a los autores de ese artículo, que resolvería el problema de Einstein, Podolsky y Rosen, que dicen que hace falta una acción fantasmal a distancia para interpretar el entrelazamiento cuántico, mientras que si existe el clásico, pues no haría falta eso, porque pues la simultaneidad ya está preestablecida, así no haría falta eso. Bueno, habría otra consideración que hacer acerca de los aportes del entrelazamiento clásico, que parece, si viene aplicado a las teorías relativistas como la mecánica y el electromagnetismo clásico, pues resuelven todas las paradojas de esta teoría que se dan utilizando la transformación de Lorentz. Y como última novedad que ofrece un grupo de investigadores internacionales es un premio de $10,000 para quien pueda resolver un problema aparentemente sencillo de cinemática relativista en el contexto del espacio-tiempo plano. No sé si Joan, ¿está aquí el profesor Joan? No, bueno, se supone que él ya ha transmitido la información sobre el premio a ustedes, ya la tienen. Ah, bueno, entonces... $10,000 es poco. Ya no sé si como 10 millones para demostrar la consistencia de las teorías cuánticas del campo. 1 millón el Tito Clay por... El Tito Clay, sí. Bueno. Con 10.000 es poquito. Y de frente. No, está bien, una cosa que hay que agregar por el primer punto, lo del entrelazamiento cuántico y de la acción espeluznante, que no me dio tiempo a comentarlo. Ahí no hay violación de la relatividad especial. Es por eso que es lo espeluznante la mecánica cuántica. Tú tienes un sistema de 2 partículas y de repente, al conocer el estado de una, conoces el otro. Pero el detalle es que no hay transmisión de información. Ya va. No hay transmisión de información. ¿De acuerdo? Hay información cuando estos personajes que han surgido como Alice y Bob, uno le dice al otro, mira, me salió el spin arriba. Y para eso tarda un tiempo. Ese es el punto esencial. Por eso que es espeluznante. Y para eso está que los experimentos han mostrado que la desigualdad de Bell se rompe. Se rompe. Entonces aunque guste o no te guste, o a Einstein no le gustaba, la mecánica cuántica está funcionando. Ese es el punto. Computadores. Ese es el punto. Y las cuestiones con los computadores. No es casualidad que el último premio Nobel que se le dio a los fundamentos cuánticos fue en el año 48 a Max Born. Y fue muy tarde. Y el siguiente fue hace 2 años, 3 años, cuando se lo dieron 22 y Anton Zeilinger, ¿no? Ese detalle. Y eso, hay que agregar que no es una violación de la relatividad, no hay que verlo así, sino que hay algo más intrínseco adentro que quiero que tratan de explicar. Eso es bien. ¿Alguien? Preguntas, más preguntas.
Bueno, yo tenía una pequeña pregunta para el profesor Almeida. Usted hablaba sobre la fotosíntesis y de su charla entiendo que, por favor me corrige porque soy biólogo, no tengo las herramientas. Entiendo que el proceso físico observable tiene un componente real en términos de que tiene un componente observable en términos de los cambios de las partículas del sistema, y está el otro componente que es el cuántico, que está como oculto a la vista. Y en el caso del sistema fotosíntesis usted hablaba del efecto de tunneling, o sea que hay una probabilidad de No, que... de coherencia. Coherencia, no Tony. Ok, bueno, más que ese detalle, yo quería preguntar que dentro de ese esquema de que la totalidad de la interacción tiene el componente real y el componente cuántico en términos del sistema fotosíntesis, ¿qué importancia le da usted al No sé qué llaman tú cuántico? el componente real. Real no es Lo que uno mide. Sí, es lo que uno mide. todo real. Físico. No Sí, sé fíjate, si- el físico es que hay una... Tú tienes el electrón. El electrón tiene que excitarse, por eso es que sin sol no hay fotosíntesis. El problema, y tú sabes que llega, está medido que llega aquí. El problema es cuál es el mecanismo para pasar de aquí y sabes que es un intermediario. Eso también lo sabes porque está medido. Me imagino que eso es lo que tú te refieres real. Sí, o sea, como lo Eso. que... Es clásico. Es clásico, eso es lo que, exacto, eso es lo que está medido. Entonces, clásicamente, le decían esto, bueno, lo que yo tengo es, llego al estado excitado, a estrellita, pasa a B, y después de B pasa a C. Yo le doy una constante K1 para ir de A al intermediario, no es intermediario, una molécula, una especie estable, y después de esta especie estable voy para C. Y tiene otra constante de velocidad. Lo novedoso aquí, que se le ocurrió a un banco y decía, no. El problema no es de una cinética clásica, normal que todo el mundo sabe. El problema es un problema cuántico. El problema es un problema de coherencia. El electrón, una vez que llega, que se excita, sabe, por decirlo de alguna manera, que está el punto C allá. ¿Ok? Ya le está acoplado ese punto C. Entonces, él va a ser, el comportamiento ondulatorio va a ser tal que la onda va a ser una onda estable entre A y C, y por eso esa onda, que es la que está asociada con el movimiento del electrón, es la responsable de que se produzcan los pasos iniciales de la fotosíntesis. ¿Eh? Si fuera de la otra manera, no se explican los resultados experimentales. O sea, porque es que uno desde la ignorancia tal vez siente como que se describe como una curiosidad, algo que... No, es que la curiosidad es el mecanismo, sí. y se conoce el proceso. El problema es cómo tú justificas el mecanismo a través del cual ocurre ese proceso. Ese es lo novedoso. ¿Eh? Porque hasta ahora era un poco, bueno, indicador. A ver, bueno, de esa manera no había manera que ajustaran los resultados de la constante con la velocidad de medida. Esa es Un detallito como eso, ¿no? Uno de los problemas que tiene la cuántica, o lo que tratan de entender la cuántica, es el fenómeno de la decoherencia cuántica, o la coherencia cuántica. Es decir, la pregunta es, ¿cuál es el límite donde los cuánticos dejan de ser cuánticos y se convierten en clásicos? El ejemplo de la fotosíntesis es un ejemplo que cae en ese detalle. Es un ejemplo para ver dónde ocurre eso. Pero es un problema que no hay respuesta hasta ahora. Tú no sabes cuándo hay. ¿Cuál Lo que es sí, su papel? lo que sí se sabe es que la decoherencia se pierde cuando uno de las características esenciales de la cuántica, que es el principio de superposición, deja de valer. Ese que las funciones de onda se superponen. Cuando deja de valer eso, ahí ya se va al régimen clásico. Y lo que yo entendí de la fotosíntesis... Sí, mira, la función de onda, tú vas a decir, la función de onda es una superposición de otras funciones de onda. Ok, tiene contribuciones de esto, tiene contribuciones de esto, tiene contribuciones de esto. Los coeficientes van a variar con el tiempo, dependiendo de cuánto la partícula en promedio se va moviendo. Tú rompes la coherencia cuando tú pones algún mecanismo que sería la observación, en este caso, y el gatico está vivo, está muerto. Cuando tú sabes que está vivo, está muerto, cuando tú observas. Antes tú no sabes, ¿no? Entonces, si tú metes un mecanismo de observación donde tú interfieres, donde tú intervienes alguna de las especies que está ahí, tú vas a romper la coherencia. Pero es por la observación. Porque ya no hay coherencia, pues tú metiste, ya tú abriste la caja y viste que el gatito estaba vivo.
introduce el ruido. Me estás introduciendo la medida y la medida es un agente externo sobre el proceso que se está realizando. Maricel. Gracias. Bueno, En primer lugar... No. Gracias. Trataré de ser breve. En primer lugar, muchísimas gracias a estos 4 brillantes expositores. Nos han enseñado un montón de cosas. Estoy muy agradecida. Que se repita. Una observación respecto del criterio de realidad de Einstein, Podolsky y Rosen, que muchas veces pasa desapercibido. Que yo creo que es el criterio de realidad de Einstein, aquí entre paréntesis. Exige que para que algo sea real, tiene que tener valores bien definidos. No estoy inventando, lo dice con todas las letras. Si acá tuvieran el artículo, creo que puedo ubicarlo, pero después cuando le ceda la palabra a Raúl, porque si no va a ser mucho tiempo, y ahí se lo muestro exactamente dónde está. Después, porque me va a llevar un par de minutos. Sí, después me lo das. Bien. Entonces, la cosa es, ¿verdaderamente es necesario que algo tenga un valor bien definido para ser real? Ajá. Me pongo a pensar, primero que nada, gracias. Me pongo a pensar, primero que nada, en la posición, y resulta que para tener una posición bien definida, tengo que tener una delta de Dirac y me salgo del espacio de Hilbert. Con lo cual estoy violando el primer principio de la mecánica cuántica. Tenemos el espacio de Hilbert, que corresponde a un sistema, y las funciones tienen que pertenecer al espacio de Hilbert. Entonces las posiciones no pueden nunca tener valores bien definidos. Otro tanto para el impulso y para todas las variables, para todas las cantidades físicas que son continuas. Bien, me voy al spin. El spin, bueno, vamos mejor por el lado del spin. Pero resulta que si tengo un spin bien definido en la dirección Z, vamos a decir, esta es Z, no tengo un spin bien definido en la dirección X. Entonces, ¿qué es eso de que este es más real que este? Por el mero hecho de que tiene un valor bien definido. Yo contesto ese criterio de realidad de Einstein, Podolsky y Rosen. Creo que es incorrecto como criterio. Y el mismísimo Einstein tiene una definición, una adherencia al realismo que me parece mucho más sensato que lo que dijo con ese criterio de realidad. Einstein dice, la creencia, utiliza la palabra belief, en un mundo externo es la base de todas las ciencias naturales. Y ahí sí yo estoy plenamente de acuerdo. Creo que es la creencia en el mundo externo, porque yo que me voy a exponer a estudiar, cosa que no existe. Bueno, no, gracias, eso se lo dijo a la gente que quiere fantasear, no sé qué. Si yo voy a estudiar es el mundo que existe, pero lo voy a estudiar con humildad, eso es muy importante, y no voy a empezar imponiendo un criterio para que las cosas sean reales o no. Es lo que, a mi modo de ver, me permito decir humildemente, es el error que cometieron Einstein, Podolsky y Rosen. Ahora bien, si uno tumba ese criterio, se cae la paradoja. Se acabó la paradoja porque tiene dos patas, el criterio de realidad y el criterio de completitud. Bien, ahora, ¿qué es en lo que no creía Einstein? Y ese es el punto de discusión. Einstein no podía creer que la mecánica cuántica tenga dos leyes de evolución. Una, para los procesos naturales, la ecuación de Schrödinger, bueno, eso sale en última instancia de una ley determinista. Es determinista, es local, es unitaria, es todas las cosas bonitas, es preciosa. Y la otra ley es indeterminista, es fea, mala, no, es indeterminista, se ve la acción a distancia, se rompe, no es unitaria, etcétera, etcétera. Ajá. Y evidentemente una que se rige por una ley determinista y la otra que se rige por una ley indeterminista son incompatibles y no hay forma, no veo. Mientras no, una es la ley, la ecuación de Schrödinger. y la otra, el postulado de proyección.
que como claro, muy bien sí. dijo Nelson, Postulado se de qué? aplica solamente Proyección. cuando se mide. Ajá. ¿Te digo algo, Marica? Sí, sí, vi. Es que ahí está el problema. El problema es que con la mecánica cuántica es que el postulado de proyección, el hecho de medir, no está incluida en la ecuación de Schrödinger, no está incluida No. en la teoría. No, ¿y qué tal si la eso- naturaleza tuviera dos leyes? ¿Por qué tiene que Ah, tener no, no, una pero sola? ya eso es una cuestión filosófica, pero el problema es ese. El problema es que justamente como no está, como la ecuación de Maxwell, pongan la ecuación de Maxwell, ahí está todo. Claro, ¿y por qué Agarra tiene que la ser mecánica cuatro? ¿Por qué no puedo ahí está conseguir todo. que sea una No sola? tiene que salirte, pero en cambio la mecánica cuántica, tú tienes que introducir algo que no está metida en... Claro. Y uno dice, bueno, no hay problema, basta con que no nos ocupemos de la medición. Porque en realidad a mí lo que me interesa es conocer el mundo. Exacto. No, entonces vamos a ocuparnos de los procesos espontáneos, que bien los describe la ecuación de Schrödinger. Sí. Ajá. Entonces me voy a la teoría de perturbaciones dependientes del tiempo, y ahí es donde viene el gran problema. Porque resulta que Dirac, en la página 40 de su libro publicado en el año 1930, dice que no se puede decir que un sistema tiene una probabilidad de que su posición o spin o lo que sea tenga tal valor, que eso no tiene sentido. Lo que hay que decir es que si uno mide, entonces la probabilidad es tanto. Pero que entonces él va a decir que tiene la probabilidad de tener, en vez de decir que si uno mide tiene la probabilidad de que el resultado sea tal, tiene la probabilidad de tener. Entonces, para Dirac, con esa cosa que está por ahí al principio, que tenga la probabilidad de tener y que tenga la probabilidad que si uno mide llega a ese valor, como que es lo de palabras de Dirac. Entonces, cuando uno llega a la página 170, 180, que es donde expone la teoría de perturbaciones dependientes del tiempo, por supuesto que se olvidó de lo que decía en la página 40. Y entonces él habla simplemente de la probabilidad que el sistema tenga. Y tú te quedas con la idea de que él está describiendo procesos espontáneos. Espontáneos, sí, porque te describe la transición entre estados estacionarios que te sirven para explicar absorción y emisión de luz, que entiendo que son procesos espontáneos, reacciones químicas, que entiendo que son procesos espontáneos, decaimiento radiactivo, que entiendo que es un proceso espontáneo. Todo eso pasa por la teoría de perturbaciones dependientes del tiempo, porque como muy bien dijo Dirac, todos los procesos que involucran el tiempo deben ser analizados con la teoría de perturbaciones dependientes del tiempo. Bien, pero ocurre que está analizando procesos espontáneos que deberían ser descritos con la ecuación de Schrödinger, con una teoría que tiene una pata en el postulado de proyección de Max Born. No lo dice porque ya dijo en la página 40 que cuando diga que la probabilidad que el sistema tenga tal valor, en realidad que la tal propiedad tenga tal valor, lo que está diciendo es que si uno mide, Messia lo dice con todas las letras, si medimos entonces la probabilidad está, por supuesto saca la misma fórmula. Los restantes autores se callan sobre el punto. Yo he leído no sé cuántos artículos sobre problemas de la medición en mecánica cuántica. Nadie, salvo Messiaen, directamente, y Dirac, que pasa agachadito, pero también se refiere al problema que plantea la medición cuando estás hablando de procesos espontáneos como son absorción y emisión de luz, reacciones químicas, etcétera, etcétera. Entonces, eso es una cosa que yo creo que hay que encarar a través de las teorías de colapsos espontáneos que muy bien ha trabajado, entre otros, Penrose. El problema con esas teorías, Dirac dijo el primero que hizo la teoría, con un gentío que trabajó con él, después otro, qué sé yo, después llegaron Dios y Penrose. El problema con esas teorías es que cuando se han llevado al laboratorio fracasan de manera rotunda, se caen a pedazos. No hay una sola predicción que se cumpla. Gracias.
Raúl. Que me gustaría saber qué entienden ustedes por entender una cosa. O sea, cuando uno da esta conferencia, uno dice que busco yo, que espero yo que el público aprenda, que comprenda algún fenómeno, que lo entienda o que lo actualice. ¿Ok? Pero tú quieres saber qué quieres comprender en física. Yo últimamente, yo digo como ustedes, pero últimamente, los últimos 2 meses, como una solo de la mecánica cuántica, precisamente. Y creo que en términos de divulgación, me pregunto si es factible realmente explicar la mecánica cuántica a un público general, a un no especialista. Porque lo que ustedes hicieron me parece extraordinario, lo felicito. Además, me parece muy importante que se hagan reuniones de estas, que vengamos a la universidad, que venimos a la universidad, que no vengamos solamente a ver una clase, que hayan estas discusiones. Pero es por curiosidad, o sea, que... ¿Cómo me responder? Pero déjame decir algo primero. Ok, pero moderadora, abusadora. La pregunta que hace es verdad, o sea, eso hay que plantearse. Yo te voy a dar una pequeña respuesta que quizá no convenza. Es que los científicos han tenido una imagen de la realidad muy ortodoxa a partir de Newton. Entonces tenemos una especie de como que la naturaleza existe ahí y la podemos captar. La mecánica cuántica rompió con eso. Entonces, es una visión que venía heredada de hace ya 3 siglos, 4 siglos. Entonces, lo que hizo la mecánica cuántica fue romper toda esa cuestión y plantear esa pregunta muy buena. Entonces, ¿qué es la realidad? ¿Puedo agregar algo a lo que dice? Ajá. Kessler dice que la mente del hombre moderno está hecha a copia, como una copia de la mente de Newton. Una mala copia en general. Bueno, okay, pero por ahí va por eso el otro con el texto de actividad. En cambio, no sé qué mente haría falta ahora para que la gente pudiera entender la cuántica. Tienes que tener buenos conceptos que se acuerden de alguna manera con lo que está ahí. Francis llegó a decir que una teoría triunfa no porque tenga la verdad y convenza a todo, sino porque todos los que se opusieron han muerto y los que eso lo dijo Francis. Y con respecto a lo último, a la cuestión de actividades, yo debo mencionar aquí al amigo Oscar Altuve, que ayudó con la colaboración de esto y se está pensando otro tipo de actividad para octubre. Es decir, no va a ser la única este año. Yo creo que hay que poner orden aquí porque yo no estoy segura si Raúl está preguntando sobre qué quiere decir conocer en ciencia o si está preguntando sobre qué quiere decir divulgar el conocimiento y entender las cosas. Son 2 cosas distintas, ¿no? Conocer en ciencia pasa por esto que estaba diciendo Rafael. Yo tengo un fenómeno y lo trato de explicar, un fenómeno no me alcanza, tengo que tener 2 fenómenos desconectados, los conecto a una predicción. Si voy a explicar uno solo, no estoy haciendo ciencia. Como que le digo, ¿por qué se cae esto? Ah, se cae porque hay un monstruo que lo empuja. No, tengo que explicar por qué se cae esto y por qué se cae lo otro, y porque al menos se cae al mismo tiempo con la misma cosa. Comprender en ciencia tiene que ver con conectar fenómenos. Yo creo que comprender, enseñarle a un público también tiene que ver con conectar fenómenos. Lo mejor que yo he visto sobre eso es una charla de Feynman que está en YouTube, que quiero que la vean, donde él se para y dice, ¿por qué? Cuando a mí me preguntan por qué la bailarina que está deslizándose sobre el hielo logra correr sobre sus patines y no se cae. Entonces yo digo, porque entonces el hielo se forma una capita. ¿Por qué se forma una capita? Y entonces él va destripando el proceso de entender.
y concluye que lo que uno está haciendo cuando trata de explicar algo siempre es conectar con algo que tú ya sabes. Entonces, y que tú ya sabes que en realidad que has admitido. Y va a llegar un momento en que yo les estoy hablando de cosas que ustedes dan por sentado. Yo voy a llegar hasta lo que ustedes dan por sentado. Y lo que ustedes dan por sentado no lo voy a explicar. Llego hasta ahí. Hasta la parte de cuando dice, esto es intuitivo. La intuición, que es lo que dice María Esther, está cambiando en la historia. Ahora es intuitivo que si tú estás en China no te caes. Eso no era intuitivo hace 500 años. Y entonces uno llega a la explicación hasta el momento en que llegamos a un punto en que estamos todos de acuerdo en la base de las cosas. Y dar una charla de estas cosas siempre es extremadamente difícil. Rafael no está hablando de su trabajo. Yo no le estaba hablando de mi trabajo, ni Nelson ni Adel. Él decidió hablar de lo que él hace. Es bien difícil. Nelson decidió hablar de una cosa que él entiende en base a unas fórmulas y unos instrumentos matemáticos que él tiene en su cabeza y no las puso. Adel estaba hablando de la historia sin mostrar, digamos, un hilo. Estaba hablando de la historia de la mecánica cuántica y él sabía lo que era la mecánica cuántica y sabía, decía, Einstein-Podolsky-Rosen. Ustedes nadie le explicó que era la paradoja de Einstein-Podolsky-Rosen. Ninguno de nosotros. Le puse un dibujito con el observador A y el observador B. Y no le digo yo que le estaba hablando de unas partículas que, o sea, yo pasé 20 años estudiando eso. Si ustedes lo entienden en 20 minutos, es que son unos años y yo soy muy bruta. Entonces, explicar es un proceso muy difícil. Yo no creo haberles explicado absolutamente nada. Si ustedes salen de aquí sabiendo que es un diagrama de Feynman y que los físicos lo usamos, eso ya está más que suficiente. Porque son procesos complicados. Pero yo creo que eso pasa por una afirmación que leí una vez que me gustó muchísimo. No me acuerdo quién fue que hablaba, uno de los grandes estadísticos, hablaba de la mecánica estadística. Y decía, uno estudia mecánica estadística y no entiende nada, y dice, esto no se puede entender. Y entonces uno vuelve, no sé cuántos años, después uno termina el libro y lo empieza a leer, piensa que ha entendido. Lee todo el libro, piensa que ha entendido. Pues piensa mejor, se da cuenta que no entendió nada. Vuelve de para allá, piensa que entendió. A la quinta vez, todavía no entiende nada, pero está acostumbrado. Entonces cuando yo les digo un neutrino, o sea, yo no hubiera hecho un neutrino hace 300 años, eso no lo entendía nadie sino Paulo. Pero ya ustedes se acostumbraron al neutrino y yo puedo hablarles de él. Y hay que parar aquí porque si no va a seguir a doctora. Que no se habló de otra cosa, que no se habló de las escalas, con un poco, no sé. Uno habla de la escala atómica, de lo muy pequeñito, de lo muy grande, de los grandes números o de los pequeños números. Es un tema enorme. Y se pregunta, o sea, si las ecuaciones con las que estamos trabajando a una escala son válidas, las ecuaciones que estamos utilizando para explicar el micromundo o el macromundo, de las grandes distancias, de los grandes tiempos, son válidas solamente para ese micromundo, para el macromundo. Entonces la cuántica nos explica, nos ayuda a entender, a tratar de entender, suponiendo que sabemos lo que es entender el micromundo. Pero de repente algunas de estas cosas están saltando a la escala nuestra, que es mínima en relación a lo que existe. O sea, estamos hablando del micromundo, pero de repente nos empiezan a hablar de las computadoras cuánticas, de la electrónica cuántica, que es algo que está en nuestra escala. O, por ejemplo, uno oye hablar de que los GPS no funcionarían. Raúl, o de una estrella de neutrones, que es un fenómeno cuántico, pero grande como una estrella, si quieres. ¿Superconductividad? Por ejemplo, un fenómeno macroscópico. ¿Cuál es la pregunta? Bueno, un poquitico, que en qué medida piensan ustedes que las ecuaciones con que estamos que esas nuevas ecuaciones que estamos armando para explicar el mundo son válidas para todo el rango de escala. Pero déjame decir una cosita rápida. Mira, la manera que tú le estás planteando es difícil de responder.
Porque es difícil responderte, porque cuando se plantean las ecuaciones se plantean las condiciones bajo las cuales esas ecuaciones funcionan. Yo diría que eso es la física. Claro. Identificar las Claro, condiciones en las cuales eso funciona. Si tú no sabes eso, disculpa la expresión que es absolutamente grotesca, estás mirando por el perol. Porque es lo primero que tú tienes que saber. O sea, si yo no voy a agarrar a resolver la ecuación de Schrödinger para describir cómo funciona una galera romana navegando por el Mediterráneo, no puedo. Entonces eso es lo primero. Lo otro es, en este tipo de cosas, este tipo de reuniones aquí, la mayoría de la gente vive aquí sin saber lo que era la cuántica, eso no es el punto. El punto es que la idea nuestra era transmitirle de alguna manera, muy mal, muy bien, todo el mundo hizo todos los cuatro hicimos lo mejor que pudimos, de que existe algo que se llama la mecánica cuántica, que a medida que se ha ido esculcando el mundo más chiquitico, va cobrando más fuerza. ¿Ok? Y que para explicar una cantidad de fenómenos que antes no se podían medir, porque no había la tecnología para medirlo, no hacía falta. Pero ahora que hay unas tecnologías que son realmente impresionantes, para poder interpretarlo, es indispensable la mecánica cuántica. Esa es lo que tenemos que decir, ese es el punto. Y queremos entonces aquí, por lo menos lo que yo quería, yo sabía que la cosa iba a ser bien profunda con ellos tres, entonces vamos a ponerle un pie en la tierra con los que están aquí. Entonces yo le ponía siempre, fíjense que el mecanismo le pongo una ecuación, no lo explico. No lo podemos ver. Claro, no lo explico, no lo podían ver, pero quería que vieran, y esa era la intención mía, que a partir de esa ecuación que se formuló bajo ciertas características físicas, porque yo no quería explicar el movimiento de la galera, sino cómo se movía una partícula microscópica que son las que participan en la reacción química, yo puedo predecir lo que se encuentra experimentalmente. Esa es la idea que yo quiero ver. Y para eso hace falta una teoría que explique ese mundo que es relativamente novedoso de hace 100 años para acá, que es la mecánica cuántica. Esa es la idea que yo tengo. Bueno, creo que te lo dije antes y lo repito, eso lo puede decir Nelson mucho mejor que yo. Para mí la física es una teoría de escalas. Es la teoría de las escalas. Tú tienes que saber a qué escala y cuál es el rango de validez de tu teoría. Si tú no sabes eso, como dice Rafael, tú no vas para ningún lado. No es que la escala es una cosa, han pensado en la escala, es que la teoría, la física es la escala. Sí, voy a decir casi lo mismo en otras palabras. En física lo que hemos logrado es establecer mapas de realidad que son adecuados a un cierto rango de escala. Y cuando uno dice entiendo, uno lo que dice es la realidad sin el mapa no hay manera de entenderla. Yo veo el mapa, establezco alguna correlación entre los elementos de la realidad y el mapa y digo, estoy entendiendo eso. Y lo importante, Adrián lo dijo, el detalle es ese, son las escalas. Y hay que decirla porque la naturaleza no es simétrica bajo la escala. No es simétrica. No existe esa simetría. Un ejemplo concreto. El ser humano tiene una sección eficaz en un área de acá, más o menos fina, de tantos centímetros cuadrados. Si aumentamos el volumen, fíjate que el volumen triplica una dimensión, la sección eficaz duplica. Y llegaría un momento en que el ser humano, al cambiar la escala, no va a poder sostenerse. Eso le pasa con todas las teorías físicas. Hay escalas, porque no se cumplen en todas. Pero yo no me voy a meter en esa filosofía tan jodida de ustedes. Yo les voy a decir a ustedes, los estudiantes, de algo, y es relacionado me voy a meter en voy del pseudopanel. Lo que dijo Alejandra, el experimento de la doble rendija. Yo quería preguntarle, para que yo lo entiendo, permítame, yo entiendo lo que sucede, no entiendo lo que pasa adentro. Ajá. De hecho, eso lo dijo Feynman. Lo cierto del caso es que yo le quería interrumpir, pero me dio miedo. Yo no tengo miedo cuando interrumpo, pero como ellos son tan
Era de que qué partícula era la que estaba cruzando. Y después dijo un electrón. Lo que puso Nelson era una Claro. Es que yo no podía leer porque estaba Claro, pero es que de paso no se ve un carajo y no soy sordo y yo no sé. Ok, pero lo cierto es que yo les quiero decir que el experimento usted puede cambiar la partícula. Usted además un electrón. Vamos a poner una cuesta más grande que un electrón. ¿Qué podría ser? Un átomo de hidrógeno, ¿verdad? Ah, por ejemplo, protones. Disculpa, Pedro, ese experimento se ha hecho hasta con moléculas. Ya, no voy para allá. Eso fue lo que no dijeron. Eso es lo que les voy a decir. Ajá. Yo tengo un libro. Un librito. Ajá. Donde agarran el experimento de la doble rendija. Esto es solamente para información. Y abrieron lo que va a cruzar, tiene que ser, el ancho de la rendija tiene que ser del tamaño de lo que va a cruzar. ¿Ok? Entonces, ¿sabes lo que le lanzaron al experimento, a la doble rendija? Ustedes han oído hablar de una cosa aquí que se llama el buquimifulereno. Ajá. El buquimifulereno. Ajá, eso es vulgarmente C60. Es la pelota de fútbol unido por 60 átomos de carbono. Por cierto, aquí hubo un simposio de puros carajitos, de puros niños. Yo traje al hijo putativo. Ajá, para que ellos agarrando los enlacitos estos como los tetraedros y cosas y con el láser hacer el buquimifulereno, y sí lo lograron hacer. 60 átomos de carbono formando una pelota de fútbol. ¿Usted se imagina eso comparado al tamaño del electrón? Ah, es una pelota, ¿verdad? Bueno, unos austriacos lanzaron C60. Lo lanzaron a una doble rendija. ¿Y qué creen que obtuvieron? El patrón de difracción. Ajá. De interferencia. Ahora, vamos a ver. Vamos a ponga su imaginación, mande un elefante. Tiene que ser una rendijota, ¿verdad? Para que le quepa la panza del elefante. Pero no importa, vaya creciendo. Hay un momento en que se pierde. En que se pierde el patrón. Porque hay un efecto de escala. No de escala, es de coherencia. Eso es lo que nos pone. Es de coherencia, ¿ves? Que yo no me quiero meter en mano. Lo cierto es que el punto era la información, es que el experimento de la doble rendija se hizo con C60. Búsquelo en YouTube. Qué bonito. En YouTube no, yo no sé si hay Hola. La pregunta sería para cualquiera de ustedes, pero primero profe de Pantoja. Cuando estaban hablando sobre la mecánica cuántica y el tratar de explicar todo lo que sería el comportamiento del universo, hablaron de que no se puede unificar con lo que sería la relatividad general. También tengo entendido que la relatividad general habla de que la gravedad no es una fuerza, sino que es el doblamiento del espacio-tiempo. Sin embargo, la teoría cuántica trata de conseguir una partícula que hable de la interacción gravitacional. ¿Cómo se podría, digamos, relacionar el hecho de que existe una partícula que hable de la interacción gravitacional con el hecho de que la gravedad quizás no sea una fuerza, sino que sea el doblamiento del espacio-tiempo? Nelson ya lo dijo. Tienes aquí la realidad y tienes una representación. Que tú mires, que tú digas, puedo describir la gravitación como el desdoblamiento del espacio-tiempo o como un intercambio de gravitones, es tu descripción. Tú puedes tener muchas descripciones de un mismo proceso. Y no tienes por qué comparar una con otra. Y no debes decir, la gravedad es un desdoblamiento del espacio-tiempo. Debes decir, yo represento la gravedad, tu representación puede ser mucha. No sé qué quería decir Adel y Nelson. No, una cuestión por lo de la gravedad. Porque dicen que uno de los graves problemas que tiene la física es que no se puede cuantizar la gravitación. Eso de que la gravedad, según la teoría general,
no es una interacción, sino que hay que verlo como un aspecto geométrico del universo, del espacio-tiempo, tiene su sí y tiene su no. Porque tú puedes hacer teoría cuántica de gravedad cuando tú linealizas la teoría de Einstein. Y cuando tú haces linealización de la teoría de Einstein, que es no lineal, tú tienes una teoría en la cual puedes cuantizarla. Y eso es lo que han tratado de hacer los físicos de campo y no funcionó. No hay manera de compaginarla. Cuando tú escuchas que gravedad con cuántica no funciona, es por ese lado, es por ese aspecto. No es renormalizable. No es renormalizable, lo que habló Alejandro. Ahora bien, hay otra corriente. La otra corriente es, no voy a linealizar la relatividad general. Voy a tratar de cuantizar la gravedad como es, tener un espacio-tiempo curvo. Y a eso hay un grupo que trabaja con cuantizarla, que es el grupo de Carlo Rovelli, de gravedad cuántica, donde está Carlo Rovelli y está nuestro profesor Rodolfo Gambini. Ellos no les interesa la unificación, a ellos lo que les interesa es, voy a considerar algo que quiero cuantizarla. ¿Y qué quiere cuantizar? El espacio-tiempo. Y ahí es donde entra un problema muy grave, porque la relación de incertidumbre de Heisenberg implica que tiene que haber una distancia mínima. Y esa distancia mínima, tú no puedes ir más abajo de eso, a menos que ocurra otra cosa que dentro de 100 años vamos a saber. Y al llegar ahí y entrar a cuántica, quiere decir que el espacio-tiempo tiene que estar discretizado. Eso no lo sabemos todavía. Ese es el problema de la gravedad cuántica. ¿Allá? Profesor Almeida, Sí, sí. en esos resultados que usted obtuvo simplemente cuando habla de predicciones, esas predicciones para cualquier temperatura, en los experimentos. En el rango que tuvimos, sí. Nosotros lo hicimos en términos de relación a la altura de la barrera. Y entonces, trabajamos siempre a temperaturas que correspondían a KT menor que la altura de la barrera. Para que fuera interesante, si no, un problema. Y era que te digo 0,7 de la altura de la barrera, la altura máxima que trabajamos. Pues si no es clase. ¿Más preguntas? Yo soy estudiante de física y varios de mis compañeros de hecho podrán parcialmente concordar en esta pregunta que tengo. Y es que actualmente, al menos entre los aspirantes a físicos, como todos nosotros, hay una suerte de desánimo, de desaliento hacia la física teórica. Hay hasta cierto punto una especie de sensación general hacia la física teórica de estancamiento. Me gustaría que ustedes pudiesen hablar un poco acerca de qué piensan acerca de esa sensación, ¿a qué creen que se deba también? Si es acerca de un mal entendimiento. Sí, no sé si quería decir algo de eso. Yo siempre No, porque tú tienes una... yo Tú tienes una respuesta, sí, una descripción. Bueno, hay varias cosas. Dígame este libro que se llama Dreams of a Final Theory. Este es nada menos que Stephen Weber, que es uno de los físicos más importantes y respetados. Esto es un disparate. Es decir, o sea, nosotros tenemos aquí haciendo física menos de 2000 años y ahí vamos a encontrar la teoría final. O sea, 4.600 millones de años tiene la Tierra, 13.500 millones de años, aquí hay astrofísicos y todo que me corrijan, tiene el universo. Nosotros tenemos 300 años pensando en estas cosas. Ay, mami, mira, ya no me explicas nada, yo entendí todo. Sí, esto es un disparate. Pero por otro lado, ¿qué pasa? La física de partículas, la física está tratando, física teórica, cada vez más con fenómenos más y más alejados de la realidad. Del entorno cotidiano. Del entorno, perdón, quise decir del entorno cotidiano. Más alejados de la escala a la que vivimos y más alejados de lo que nosotros en una mesita en nuestra casa podemos hacer. Entonces la explicación de cómo rueda la pelotica por aquí, de por qué hay un rayo, de cómo fluye, esa ya la tenemos. Por eso yo me enojo cuando dicen, no, los científicos tendrían que ocuparse ahí en el barrio porque no hay agua. Nosotros la hidrodinámica la tenemos desde hace 300 años, ya sabemos cómo fluye el agua. La parte de la física ya la tienes lista. Si no lo quisiste hacer es porque te robaste los reales. Entonces, tú se estás alejando
del experimento, porque los experimentos en física de partículas y en gravitación son muy enormes. Entonces tú, para poder saber si había ondas gravitacionales, tuviste que hacer uno de los experimentos más asombrosos que yo creo que la gente haya creado, con una precisión increíble. Y ahora que están mandando unos detectores al punto de Lagrange allá afuera, donde se compensa la gravitación del sol, no sé qué. Lo están haciendo en el espacio. La gente está tratando, construimos el LHC prometiéndole a la gente que íbamos a encontrar una cosa que se llamaba supersimetría, para la cual no había ninguna razón teórica para pensar que iba a estar allí, y no la encontramos. Encontramos el bosón de Higgs, que fue predicho, oye, 40 años antes. Entonces se está agotando el input experimental en física teórica. Eso es cierto, eso existe. Eso no le pasa a los químicos que tienen, no le pasa a los biólogos, no le pasa a los astrofísicos. Aquí está Gladys Magre. O sea, la cosmología está así, porque todos los días se descubre una cosita nueva sobre las estrellas, creo que van a aprender al final de mes el observatorio Vera Rubin. Están todos los físicos así. Van a venir datos. Cuando faltan los datos, languidece la teoría. Tú puedes encontrar, no sé, en física de partículas están pasando cosas muy malas y muy graves. Hay una cosa que se llama, un concepto que se llama los paper ambulancia. Es que encuentran, no sé, detectamos un neutrino anómalo que atravesó el detector y tal. Volteas y al día siguiente hay 40 papers escritos sobre el neutrino anómalo, que el mes que viene lo miden mejor y no pagan. Pero la gente tuvo que escribir, porque tiene que escribir. Hay una escasez de datos experimentales y eso hace que languidezca. Pero eso es la física de partículas. Eso no pasa en física del estado sólido. Al revés, es cada vez más emocionante la física del estado sólido, las cosas que están haciendo. No pasa en la astrofísica, no pasa en, no te digo yo las partes de física que se conectan con biología. No entendemos la física de los fenómenos biológicos más elementales. Hay mucho para hacer. Dos pequeños comentarios. Uno con el libro de Weinberg. Cosa curiosa, es que el título es muy malo. Sí, el libro es muy excelente. El libro es bueno. Pero el libro fue hecho por Weinberg por una razón práctica. Era para que Estados Unidos en el año 90-91 construyera un gran acelerador de partículas que no se construyó. ¿De acuerdo? Y dos, en ese libro va a encontrar en uno de los capítulos, el 3 o el 4, que dice que él cree firmemente que el final, cuando se llegue a esa teoría final, la teoría que va a sobrevivir es la mecánica cuántica. Él murió hace 2 años, 3 años, hace 10 años, casi 10 años dijo, creo firmemente que la mecánica cuántica hay que revisarla. Eso. Viene usted. Yo muy de acuerdo con lo que dices, Alejandra. Ninguna teoría es definitiva, porque está la realidad, está nuestro mapa, Einstein le llamaba representativo, alguna vez el término modelos conceptuales, lo que sea, pero son dos cosas distintas. Uno trata de hacer un acuerdo entre ese mapa, y puede haber muchos mapas, entiendo que dijo Alejandra, y bueno, eliges el que más te conviene en ese momento para ese problema particular. Y luego, respecto de la intuición efectivamente depende de las épocas, depende de las generaciones. La intuición de la humanidad va a cambiar. El enorme, gigante Galileo tuvo un problema, uno de los tantos, con la Inquisición, cuando dijo que el milagro de Josué, creo que era Josué, ¿no?, que detuvo el sol en el firmamento, Dios, para permitirles que pasaran por una zona, necesitaba que estuviera iluminado. No era eso, sino que lo que había hecho era detener el giro de la Tierra sobre su propio eje. Pero cuando uno piensa que Galileo es el autor del principio de inercia, te imaginas, si de golpe la Tierra se detiene en el giro sobre su propio eje, ¿para dónde nos vamos? Al este, ¿no? Nos vamos, pero casi. Salimos volando. Acá llevamos una velocidad que supera la del sonido. O sea que te imaginas a la velocidad que salimos. Bueno, entonces, hoy día, tú le preguntas a un muchachito de 10 años y sabe que si no aprieta el freno, el papá, la mamá, la que vaya al volante, el carro no se frena, porque las cosas no tienen velocidad, porque hay una fuerza que las lleva, sino que tienen inercia.
no saben de repente, no conocen el término inercia, pero sí tienen el concepto de inercia porque lo han vivido desde que eran bebés o antes en el vientre de su padre. ¿Por allá había alguien? ¿Sí? Para la profesora Alejandra, continuando lo que usted decía, que si bien toda la manera que describimos el universo es a través de experiencias pasadas, de lo que tenemos, una pregunta era, ¿no sería como un error ver la cuántica comparándolo con la que teníamos anteriormente? Y la otra sería, creo que la cuántica genera como este tipo de dudas o este tipo de monstruosidades porque, como usted explicaba antes, estamos sumando infinitos con infinitos, estamos teniendo electrones con velocidad cero, etcétera, etcétera. No, el modelo matemático que hemos creado no se queda corto para describir esto, eventualmente no tendríamos como otro modelo. Pero claro que sí, o sea, toda la física descansa en el presupuesto de que tú estás describiendo lo que estás haciendo teorías para describir lo que has observado y predecir cosas a partir de esa descripción de lo que has observado. Mañana vas a observar otras. Todas las teorías que uno hace tienen su rango de validez. Y no es que tú tenías la teoría de Newton y ahora no sirve, sirve perfectamente. Pero sirve mientras la estrella no tenga una densidad, no sé, de una enana blanca. Entonces ahí tienes que empezar a pensar, pero capaz que la gravitación aquí es distinto. Entonces empiezan a entrar, empiezan a tener que usar la relatividad general. Todas las teorías tienen su rango de validez y todas caerán y seguirán siendo válidas. Si yo tengo una teoría que me explica cómo es, no sé, el momento magnético de un muón con 10 cifras significativas, no es que está mala, nunca va a estar mala. Lo que puede ser que no sirva para describir una partícula que no sea un muón que tiene otras propiedades que se no tiene. Entonces, no es que no vas a crear siempre nuevas teorías. Lo que pasa es que tú necesitas el input experimental, necesitas algo que quieras explicar. Física de partículas, ahora que yo sepa, la única cosa que tú tienes que explicar que no has explicado en el modelo estándar es por qué los neutrinos tienen masa. ¿Cómo tienen masa? No por qué. ¿De qué manera tienen masa? Eso está abierto. Y puede cambiar el rumbo. Y eso puede cambiar el rumbo de la teoría completamente. Entonces, puede ser que esta especie de vacío donde no han habido muchos resultados experimentales en física de partículas, mañana se acabe y aparezcan otros. O podemos simplemente mirar el universo, que es nuestro acelerador de partículas preferido, cosa que no lo podemos controlar, ¿no? Ahí ocurren fenómenos que, o sea, hay que tener en cuenta eso, ¿no? Nuestros experimentos con partículas son estas cosas controladas. La gente preguntaba, oye, ¿qué pasa si tú haces un experimento tan loco que creas un hueco negro y nos come a todos? Porque el LHC tiene unas energías que nunca habéis llegado. Nosotros nunca hemos llegado, pero los rayos cósmicos se comen el LHC todos los días, millones de veces por segundo a través de... Aquí hay partículas chocando que tienen muchísimo más energía que eso. Me estoy yendo por otro lado. Más preguntas. A ver, allá. Yo tengo un conocimiento muy avanzado, pero algo que me llamó mucho la atención es cuando hablaron sobre entrelazamiento cuántico y luego lo conectaron con que están saliendo nuevas posibilidades sobre entrelazamiento clásico. Mi pregunta es, bueno, eso lo relacionaron, creo haber escuchado con algo de Einstein-Rosen, y bueno, lo que yo me pregunto es que yo una vez había leído algún artículo sobre algo que era puente Einstein-Rosen y que eso era algo muy teórico y que se iba mucho a cosas que nosotros no percibimos de forma clásica, en el mundo físico clásico. Y quería saber qué implicaciones tendría entonces, dado eso del entrelazamiento clásico, en que eso se pueda explicar de manera más, digamos, convencional o en realidad. El entrelazamiento, como se describió, es netamente cuántico, no es nada clásico. Eso es un fenómeno cuántico, ¿sí? Y es lo que hace nuevo la mecánica cuántica, o la potencia, ¿sí? Lo importante es que el artículo de Einstein, Podolsky y Rosen, no es importante, lo que se resalta, es un artículo en el cual es netamente teórico. Lo revolucionario fue que un señor de nombre John Bell volvió a revisar esas condiciones que tenían Einstein, Podolsky y Rosen y dijo, mira,
Si es posible hacer un experimento, debe cumplirse esto. Y eso fue lo que hicieron Aspect y Clapper, experimentos. Eso es lo importante. O sea, esos son trabajos de experimentos pensados que fueron tardaron un tiempo para luego plasmarlo en experimentos. Ahora se hacen experimentos de entrelazamiento a cada rato y no hay ninguno que viole la mecánica cuántica. La desigualdad todas violan la desigualdad todas. Y lo importante ahorita es que eso tiene que ver con la computación cuántica. Porque el ejemplo más sencillo de entrelazamiento cuántico, que es de dos partículas, con spin arriba y spin abajo, es una superposición de dos estados, que es la base para calcular cuánticamente, utiliza la computadora cuántica. Otro detalle más, pero lo comenté, sobre las máquinas. La computación cuántica existe, ya hay máquinas con computadora cuántica, funcionan, calculan. El problema es que para hacerla funcionar necesita un ambiente con una temperatura que nosotros no llegamos. Todo fenómeno que tenga temperaturas bajas, campo magnético alto, es experimento en la cual la cuántica tiene que ver. Y la computadora cuántica ahorita es eso, están metidas en un frigorífico. Gracias. Si no hay más preguntas, nos vamos a pasar.